Vagón de cola. Y os recordamos que en el capítulo de hoy nos está acompañando Guillermo García Larraz para hablarnos sobre el reciclaje del material ferroviario. Muy bien, pues nos has guiado por cómo elegimos el tren, cómo lo identificamos, cuáles son todos los procesos que se llevan a cabo y una vez hemos terminado, ¿qué hacemos con todo ese material que hemos podido reciclar? Pues a ver, importante, pues mandarlo a productor. Quiero decir, al final tenemos acerías en España, tenemos también fundiciones de metales. Al final es un negocio que se puede mover muy, muy en local y todo lo que es la salida de acero, la salida de metales, tiene una salida clara siempre que hayas hecho un proceso de recuperación tal que te permita desclasificar como residuo esta obtención de, vamos a pensar en aluminio, vamos a pensar en chatarra férica y utilizarlo como producto, ¿vale? Esto es un proceso ambiental que tiene su procedimiento. Dentro de las autorizaciones ambientales integradas, que es autorizaciones de gestor que tenemos los recicladores, hay un procedimiento para desclasificar esto como residuo y clasificarlo como proceso, para reintroducirlo, ¿vale? Y luego el reto está en los plásticos, que es lo que comentamos, dependiendo del tipo de plástico que estemos trabajando, pues podemos de mejor a peor, desde realizar reciclajes mecánicos con los plásticos, que para ello necesitamos que no sean reticulados, por ejemplo, para poder moldearlos o sustituirlos adecuadamente. Podemos, si no, también hacer reciclaje químico con ellos, pero para ello es importante que tengamos muy, muy controlado casi a nivel de cero el nivel de cloro en la composición. Esto, por ejemplo, con los PVCs, con los polivinos no funciona, no se puede realizar. Y otra opción, otro tercer nivel sería utilizarlo como combustible derivado de los residuos, pues en plantas térmicas, en cementeras, utilizarlo para generar energía, utilizarlo como combustible. Esto tiene unos requerimientos más bajos, el cloro tiene que ser bajo pero no tanto, los metales pesados que se encuentran en la composición tienen que ser bajos pero no tanto, pero al final también tiene unos requerimientos y al final lo peor, por ejemplo, que te puedes encontrar es que tengas que mandar el material al vertedero. El objetivo de todos los recicladores, de un consumidor, de un productor, tiene que ser que el material que tienda a ser cero lo que mandes a vertedero. Y dentro de todo este proceso de reciclaje, ¿cómo podemos potenciar, maximizar los beneficios medioambientales? A ver, yo veo varios puntos en una foto, así que yo hago de varios puntos donde podemos mejorar, ¿vale? La postramentación, lo que os he comentado al final del proceso, de ese rechazo que no está cogido en el imán y no es férrico, o esa aspiración, esa postramentación está mejorando mucho y tenemos mucho campo de mejora. Por ejemplo, procesos de separación óptica. Un caso clásico, por ejemplo, son los aceros inoxidables. Son complicados de separar porque no los pega el imán en general o tienen una imantación muy, muy débil, se mezclan a veces con otro tipo de residuos. Entonces todo lo que son separadores de rayos X, separadores ópticos, este tipo de maquinaria ya que existe ya en el mercado, ayuda a poder separar claramente y obtener y valorizar todos los metales dentro del proceso. El tema es que se implante ya dentro de las industrias, que esté cada vez más implantado y que haya ayudas, que las hay. Si visitamos los boletines oficiales de cada comunidad autónoma, pues veremos que hay un montón de líneas de ayudas para mejorar esta serie de procesos en general de reciclaje y también de postfacturación. Segundo punto, por mejorar la reciclabilidad de los plásticos, lo que comentamos. Oye, en la medida de lo posible, si a la hora de fabricar pensamos trabajar con el mismo número de... Pero claro, esto es difícil de implantar, esto se dice muy fácil, pero es difícil. Reducir al máximo el nivel de PVCs que tenemos en la fabricación, pues no nos encontraremos seguro cloro cuando estamos en los residuos. Si tenemos alternativas para trabajar con reticulados, para disminuir el número de reticulados de plástico reticulados, pues seguramente luego encontraremos más facilidad para hacer reciclajes mecánicos, ¿vale? Entonces, el tema del plástico es un sector que va algo por detrás en desarrollo, porque es francamente complicado la reciclabilidad de los plásticos por detrás de lo que serían otros materiales como metales, como papel, etcétera.
pero está creciendo mucho últimamente y se están estableciendo pues empresas muy potentes, se está creando una red muy potente, ¿vale? El tercero es el tema de la logística. Hay que potenciar, se puede mejorar que la logística, que logísticamente los costes sean mejores. Por ejemplo, yo en experiencias en el pasado, pues nos hemos encontrado que para reciclar plástico, hemos tenido que mandar un camión pues desde Sevilla casi hasta Barcelona, o de Sevilla casi hasta Lugo. Entonces esto no tiene mucho sentido productivo, mucho sentido operativo. Esto se puede hacer ahora porque no hay otra manera de hacerlo, ¿vale? Pero lo que tenemos que buscar es que tanto el productor, en la medida de lo posible, estoy pensando, por ejemplo, en un productor ferroviario que está acabando la vida útil de vagones y entonces tenemos que reciclarlos. Pues el productor está en un punto, el reciclador, lo suyo es que esté lo más cerca posible de este punto, y el consumidor final, es decir, pues, por ejemplo, la empresa que va a recibir el plástico o la acería, que esté lo más cerca posible. Entonces la logística tiene que mejorar mucho. También tenemos que potenciar mucho, que esto es para, si acaso, para otro día, el tema de mejorar la red ferroviaria española para el transporte de mercancías. Hoy en día, el transporte de chatarras en España o el transporte de reciclaje en España, que prácticamente todo se realiza por transporte de carretera, ¿vale? Luego tenemos otro cuarto punto sería el tema de los vertederos. Tenemos que incentivar negativamente o incentivar positivamente otra serie de actitudes o grabar tema de vertederos. Que mandar material al vertedero nos cueste dinero. Es decir, que nos tengamos que las empresas, las administraciones, tengamos que echar números y decir, ¿me sale a cuenta invertir en esto o me sale más a cuenta invertir en vertedero? ¿Vale? Porque los vertederos en España hoy por hoy son de los vertederos más baratos de Europa, hasta el punto que incluso hasta la fecha ha habido cierto turismo de vertidos, ¿vale? Y esto no puede ser. Esto al final, si tú quieres incentivar el reciclaje 100%, tú al final tienes que grabar el vertedero e incentivar otra serie de acciones. Y luego hay otro punto que tampoco me quiero dejar, que es que al final el sector del reciclaje es un sector que está muy en desarrollo, o sea, que está en constante profesionalización y necesita seguir profesionalizándose. Yo tengo la suerte de que estoy en una empresa muy, muy, muy profesional. He tenido la suerte de estar en otras empresas de reciclaje y siempre han sido muy profesionales. La verdad que en ese sentido no me puedo quejar, pero al final los mejores profesionales, los mejores ingenieros, los mejores responsables de logística, al final también tienen que estar en el sector del reciclaje. Entonces hace falta pues profesionalizar mucho el sector, y, por supuesto, incentivarlo con salarios. Tiene que haber mucha incentivo desde parte de la administración pública para que esto vaya adelante. Y aparte del talento, que por supuesto es importante, los avances tecnológicos tienen que tener un impacto directo en cómo y cómo de bien se reciclan los materiales. ¿Cuáles dirías tú que es el avance o los avances que han tenido un impacto claro en los procesos en los que trabajas de reciclaje de trenes? Yo últimamente la maquinaria de postfermentación es lo que comentaba, que a nivel de detectores de rayos X es lo que, a nivel sobre todo de reciclaje en metales, también en plásticos, permite una segregación muy, muy buena de materiales, ¿vale? Y luego se está haciendo mucho en el sector del plástico, también con el tema de la pirólisis y el reciclaje químico. Que están el sector está en constante crecimiento, pero son dos patas del banco que veo que han mejorado mucho últimamente. Muy bien, ¿y cuáles dirías que son los beneficios económicos del reciclaje del material ferroviario? Pues, a ver, beneficios. Primero, lo que comentábamos antes, es un sector en sí mismo, ¿vale? Entonces, como es un sector en sí mismo, genera muchísimo empleo. Al final, las plantas del reciclaje, una planta más bien pequeña puede estar ocupada tranquilamente, local, de Guadalajara, de Torrejón, de Soria, de Madrid, puede estar ocupado tranquilamente a 30 personas. Es decir, es un sector que requiere mucha mano de obra, porque al final requiere mucha gente en clasificación manual de materiales, muchos conductores, tanto
de chóferes, como de maquinaria industrial, de gente de todos los perfiles, de perfiles cualificados, a no tan cualificados. Entonces, es un sector en sí mismo. Y luego hay un matiz que es importante y es que generas trabajar en el local y tener reciclado y tener tu propia fuente de generación de, pues como en el caso de trenes, de aceros, de cobres, de aluminios, de plásticos, te genera independencia respecto al exterior. Hemos vivido hace poco el tema de, por ejemplo, el tema de Ucrania, con el tema de la crisis de exportación de materias primas, que todos los que hemos estado relacionados en fabricación, y seguro que el mundo ferroviario ha pasado, seguro que también ha habido crisis de suministros de aceros, de metales, de semiconductores, bla, bla, bla. Pues al final tú todo lo que puedas obtener en el local, es evidentemente que no vas a pasar de 0 a 100 de un día para otro, pero todo lo que puedas obtener en el local te va a dar cierta independencia respecto al exterior, respecto a la coyuntura internacional. Entonces eso también es una ventaja. Y luego, bueno, más otros beneficios es el tema de, que ya no son tanto económicos, son el tema de la huella verde, de la minimización del uso de recursos, un poco visión de luces largas, ¿no? Desde luego. Y ya para cerrar un poco el tema, ¿cómo, lo hemos ido adelantando brevemente, pero cómo crees que podemos conseguir las personas y en las empresas, cómo se puede contribuir al reciclaje y al desguace sostenible de los trenes? ¿Cómo podemos aportar en todo el ciclo de vida? A ver, a nivel general, tenemos que introducir el concepto de reciclaje en las conversaciones cotidianas. O sea, eso es así. Entonces, tenemos que mejorar la conciencia, la conciencia social de saber que necesitamos utilizar, pero hablo de un tren o te hablo de una bolsa de patatas de plástico. Quiero decir, de materiales 100% reciclados, materiales 100% reciclables, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, por ejemplo, para el tema más industrial, como puede ser un concurso ferroviario, por decir un ejemplo, o un concurso de fabricación de aviones, o un concurso de... ¿por qué no puntuamos? No lo sé, yo supongo que se está haciendo, pero hay que las administraciones públicas, de los organismos que tienen este poder, tienen que valorar positivamente y tienen que puntuar positivamente y discriminar positivamente los proyectos verdes en ese sentido, los proyectos que incluyan la circularidad, los proyectos que incluyan pues el uso de materiales reciclables. Entonces, en ese sentido, cualquier tecnología al principio es difícil de implantar, cualquier tecnología, por supuesto, puede ser más económico utilizar acero importado de X país que utilizar que realizar reciclaje, ¿vale? Podría serlo. Todo proceso al inicio tiene más coste, o sea, tiene su tiempo de desarrollo, pero en ese punto tenemos que ser conscientes de que esto es obligatorio, es un tema de conciencia social, es un tema de minimización del uso de recursos, es un tema de independencia económica, es un tema de muchas cosas y tenemos que estar apoyados por las administraciones públicas. Tienen que incentivarlo a las administraciones públicas, en concursos públicos, en licitaciones, etc. Muy bien, Guillermo. Pues es que siempre hemos hablado de fabricación de trenes, de instalación de vía férrea, de explotación de un sistema de señalización ferroviario, pero claro, todo esto también le llega al final de su vida útil y en algún momento hay que pensar en su reciclaje. Así que muchas gracias por habernos entrado en este mundo y habernos explicado cómo funciona. Cuando queráis estéis invitados a ver una planta, el proceso es muy curioso si no se conoce y ya sabéis, para lo que queráis, ¿vale? Yo la verdad que un gustazo conocerte a ti, Ángel, encontrarme otra vez con Laura y para lo que necesitéis aquí estamos, ¿vale? Tomamos la palabra, ¿eh? Y nos vamos de visita cuanto tengamos. Muchísimas gracias. Venga, vosotros. Luego.